Sus asientos, dar gracias a Dios por sus vidas. Enrique, todo bien, ¿no? Estamos ahí. Dago, estamos bien. Estoy esperando que empiece a tocar la batería. Estoy vigilando. Ya mismo David te da ahí. Damos gracias. Teodoro, gracias por esa ofrenda, al igual que María, para África. Quiero que se pongan en pie. Démosles un aplauso. Como estamos ahora con eso de construir esa escuela en África, pues cuando llegan así, para mí son señales de que estamos en lo que tenemos que hacer. Y voy anotando ahí. Y vamos a ir quizá vaya antes, cuando empiece la construcción, vaya con Resino. Y luego en la segunda etapa estaremos allá nuevamente. Queremos ver ese proyecto levantado. Así todo. Queremos que tus dos muchachas vayan allá. Aunque ella hay que ayudarle un poquito de aquí, pues se les ayuda. Que vayan y vamos a estar allí haciendo ese proyecto, una comunidad pobre también, y queremos bendecir y sembrar algo en África. Levantamos el templo, ahora levantamos la escuela. Nuestro ministerio se va a concentrar mayormente en esas áreas de trabajo, como se estaba haciendo también en República Dominicana. República es un país sumamente avanzado ya, y igual que otros países de nuestra América Latina, están en otros niveles, ¿no? África pobre es pobre en muchos lugares. Entonces uno va y les ayuda. Aún en nuestros países donde hay mucha necesidad, sabemos que siempre aparece algo. Pero lo bueno es que ellos comen bien en África. Usted lo va a ver bien cebadito. Eso, de hambre nunca se va a morir ningún africano. Se moriría Tarzán, que no come guineo, pero ellos no. Así que le queremos dar gracias a Dios por eso. Y Ana, que no sé si Ana está en la parte de atrás, nuestra hermana Ana, por favor póngase en pie. Si alguien sabe de algún trabajito, ella es una profesional, es abogada en su país, todo, llegado aquí. Pues si alguien sabe de algún trabajito, pues le puede dar la mano, y cualquiera otro. ¿A quién más no tiene trabajo aquí? No, Mirta, no, tu trabajo es trabajar con nosotros, ayudándonos. ¿Ok? Pero, ¿quién más? ¿No tiene trabajo? Ponte en pie, miren, si sabe un trabajito para ella también. Nosotros somos una comunidad que nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Somos como una cooperativa. El hermano no tiene trabajo, le ayudamos a buscar trabajo, no tiene apartamento, le ayudamos a buscar apartamento. Y así nos damos las manos los unos a los otros y nos vamos ayudando los unos a los otros a que echemos siempre hacia adelante. Sin más preámbulos y nada más, anoche celebramos el cumpleaños número 81 de nuestro amigo y hermano Rubén Díaz, 81 años. Y nuestro amigo y hermano Santo Román celebró 90 años de edad, el obispo de más edad en esta ciudad. Eso dice que si Dios nos mantiene la mente bien y en muchas áreas bien, pues debemos todavía pensar en retiro a los 90 años. Porque son señales, ¿no? Son señales que hay. Yo cuando era más joven decía, me retiro a los 65, después no, a los 70. Del ministerio como a los 80, ¿no? Todavía no hay tiempo de retiro, a no ser que venga la enfermedad, vengan trabas en el camino y no tenga que retirarse. Pero mientras tengamos fuerzas y energía, debemos darlas al servicio del Señor. Hoy les quiero invitar a ubicarnos en Cantares capítulo 3, versículo 11. Es uno de esos pasajes que tiene que surgir unas aplicaciones espirituales. Intentaré contextualizarlo. Estuve rumiando de una manera y de otra manera el pasaje. Cantares capítulo 3, versículo 11, el amor coronado. Dice la Escritura, salid, oh doncella de Jerusalén, y tome en cuenta ese verbo, ese imperativo de salid. Eso es orden, eso es inmediato, eso es acción ligera. Y ved al rey Salomón con la corona que le coronó su madre en el día de su desposorio, en el día de su matrimonio, en el día de su casamiento, en el día de su boda. Y luego termina el último renglón, que nos recuerda algo de
El apóstol Pablo, cuando le escribía a los filipenses dando esas notas de gozo y de alegría. Epístola a los filipenses, una epístola que le exprime, y de esa epístola notamos que lo que hay es gozo y alegría. Y termina diciendo ese versículo 11 en el texto Reina Valera: y el día del gozo de su corazón. El pasaje que tenemos por delante, que estoy observando y ustedes pueden observar en su Biblia, es un pasaje donde el gozo satura al mismo. El gozo marca este pasaje y nos lleva precisamente a la conexión de los versículos anteriores, o el versículo anterior, cuando se habla, he aquí la litera de Salomón que viene subiendo por el desierto. Y luego viene ese encuentro de la amada con el amado. La litera llega con el rey y luego la novia se va con el rey en la carroza. Nos acordábamos de ese encuentro entre Cristo y la iglesia que tanto anhelamos y tanto predicamos, que algunos tildan que es una de las muchas imaginaciones cristianas nuestras, o quizás de las muchas ficciones religiosas, pero nos alimenta y creemos nosotros, especialmente los que somos creyentes, creemos que no es imaginación, no es ficción, no es cuento de nadie, no es una aplicación liviana, es una gran doctrina de las Sagradas Escrituras, que Cristo un día vendrá a levantar su iglesia, y si ocurre en nuestros días, seremos esa iglesia que seremos levantados con Él. Y en griego utiliza el término arpazo, que habla de tomar algo ligero, arrebatar algo, posesionarse de algo. Y en el latín pues se tradujo como rapto, que era la palabra que lo indicaba, y desde ahí llegó al castellano como el rapto de la iglesia, pero en realidad habla del arrebatamiento de la iglesia. Es un pasaje donde encontramos al amado con la amada, Salomón con la sulamita. Es un pasaje donde el anhelo de ella, el gozo de ella se haya cumplido cuando está con el amado de su vida. Es un pasaje donde ella no se ve ausente, sino que ella se ve presente con él. Es un pasaje que nos invita a pensar en algunos puntos que deseo considerar con ustedes. En primer lugar, quiero hablarle de la invitación de la amada. Salid, oh doncella de Jerusalén, y ved al rey Salomón. Es la invitación que ella está haciendo a ese coro de las doncellas de Jerusalén, de las hijas de Jerusalén, de las muchachas de Jerusalén, de las doncellas de Jerusalén, de las vírgenes de Jerusalén, cuando la amada identifica al amado y lo llama el rey Salomón. En varios pasajes ella lo describe como el rey, lo describe como Salomón, se refiere llamándole simplemente rey o llamándole simplemente rey Salomón, pero cada uno de estos pasajes apunta que ella no estaba viendo un simple pastor como había llegado disfrazado hasta ella, sino que ha visto toda la revelación y toda la realidad de quién es Él. ¿Cómo nosotros vemos a Cristo? En las diferentes etapas y pruebas de nuestras vidas, en las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar, cómo Cristo aparece en medio de esa noche oscura en nuestras vidas, o quizá en medio de esa gran prueba que tenemos que experimentar, o quizá en medio de esa lucha que se avecina sobre nosotros, o quizá en medio de esa problemática de la vida que nos asalta cuando somos despedidos de un trabajo, cuando fallece un ser querido significativo en nuestras vidas, cuando tenemos que enfrentar algo que no esperábamos enfrentar en nuestras vidas, cuando la ansiedad y la depresión pueden asaltar las murallas de nuestras emociones, nuestros corazones, nuestras mentes. ¿Cómo nosotros enfrentamos esto? Pero ¿cómo vemos a Cristo en medio de eso? Lo vemos como el que trae la paz, lo vemos como el que nos levanta si caemos, lo vemos como el que extiende la mano y nos ayuda a andar, lo vemos como aquel que nos puede empujar en medio de la prueba. Lo podemos ver como aquel que en medio del hambre que viene a nuestra vida se transforma en el pan de la vida, o aquel que en medio de la sed se transforma en el agua para nuestras vidas, o aquel que en nuestra noche oscura se transforma en la luz para nuestras vidas, o aquel que en medio de un cuarto cerrado se transforma en la puerta que se abre, porque Él dijo: yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo.
Fue el mismo que dijo, yo soy el pastor cuando nos sentimos como ovejas, que nos extraviamos en algún precipicio de la vida y pensamos que nadie nos puede ayudar. Hasta allí desciende el buen pastor para levantarnos y ayudarnos. Pero esa expresión, salid y ved, borrando lo que dice el pasaje después o poniéndolo en puntos suspensivos, esa expresión salid y ved nos hace pensar a nosotros en las implicaciones que tiene el Evangelio de Jesucristo para nuestras vidas. Ese Evangelio que decía mi maestro, el doctor José A. Caraballo, ese Evangelio que nos llama a nosotros a la acción y nos llama a la visión, venid y ved. Ese Evangelio que nos llama a las cosas prácticas de la vida, pero también nos llama a las acciones que la vida tenemos que llevar a cabo. Ese Evangelio que nos invita para que salgamos, pero que salgamos para ver, tener una visión más amplia del mundo alrededor nuestro que esté en necesidad. No es que salga y no vea, no es que vea y no quiera salir, es que tengo que salir para poder ver. Dice la Escritura en Juan 1:46, Natanael le dijo de Jerusalén, de Nazaret corrido, puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Le declara de Nazaret, una aldea muy pobre que recibe un nombre muy tardío posteriormente, ya en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los patriarcas de la patrístida se le va dando el nombre, recibe un nombre tardío. Posiblemente había una comunidad allí de judíos ultraortodoxos, nazareos, y esos judíos le fueron dando el nombre y el nombre fue cambiando hasta que se le llamó Nazaret. Era un lugar donde tenía buenos carpinteros, buenos albañiles. Fue un lugar muy propicio. Cuando José regresa de Egipto y ¿dónde me voy a establecer? Y decide establecerse allí en Nazaret para levantar su propia empresa, su propio taller de carpintería. Bueno, tenía muy buenos empleados luego con sus hijos, porque los hijos tomaban las funciones y el trabajo para ayudar a su padre. Y sobre todo tenía un hijo que era extraordinario, que hacía el trabajo número uno. Todo lo hacía con excelencia, trataba a los clientes a un nivel que nadie trataba a los clientes. Y ese hijo era nada menos que Jesús de Nazaret, el carpintero por excelencia, que trabajó la madera y ahora trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones. Sabe lo que tiene que construir, sabe lo que tiene que refinar. Es el ebanista de cada uno de nuestros corazones. Pero le dijo Felipe a Natanael cuando dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Anoche decía el doctor Rubén Díaz, de Bayamón puede salir algo bueno, y me echó el brazo encima y dijo, de Bayamón salió Quitín, de Bayamón salí yo. Pero ¿qué le dice Felipe? Ven y ve. ¿Qué le decimos a aquellos amigos que preguntan y eso funciona y eso está bien en la iglesia? ¿Y crees que ese Jesús de Nazaret fue el que murió por nuestros pecados? Simplemente te digo que vengas y ve. Ven y ve. Busca esa experiencia en tu vida. Busca ver lo que el Señor puede hacer en tu vida. La hermana de Lázaro en Juan 11:33 al 34 dice que Jesús entonces, al verla llorar, dice que se compungió y al verlas que lloraba se compunge en espíritu. Y Jesús hace una pregunta. ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Ese es el mensaje. Asegúrate y comprueba que Él está allí, Él está muerto, ven y ve. No tenemos que decirte mucho, simplemente ven y ve. Y Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Uno de los versículos que más conmueve al ser humano es saber que Dios encarna en cuerpo humano, vestido de nuestra humanidad con todas sus fragilidades, también experimentó lo que era llorar. Hay que invitar a aquellos conocidos y no conocidos que vengan y que vean, que conozcan a Jesús como nosotros lo conocemos, que experimenten a Cristo como lo hemos experimentado, que se acerquen a Él
como tú y yo un día nos acercamos a Él y desde ese día nuestra vida comenzó a cambiar. Me encontraba con el doctor que me mandó a hacer los exámenes esos regulares que se tienen que hacer después de los 70 años para ver si la vida se prolonga un poquito más y asegurarnos de estar al día. ¿Cuántos años usted ha dejado de fumar o está fumando? Le dije, mire doctor, yo llevo 55 años creo ya sin fumar. 55 años, eso no cuenta. Tú llevas 3 años, 2 años, 15 años, 20 años. Tu vida cambió. ¿Cómo lo dejaste de hacer? Porque Él vino a tu vida. Y fue tanto el amor de Cristo en tu vida que las cosas comenzaron a cambiar. Nunca me podré olvidar el último pulmón que me fumé sin filtro. Iba a entrar al ministerio de Teen Challenge. Hice mi última curita también, lógicamente. Curó bien curadito y arrebatado entro para allí y disfruté aquel pulmón. Vaya, Kiki, qué bárbaro. Pero después vino algo mejor. Inhalé, exhalé, pero luego inhalé algo mejor. Y ese algo mejor está dentro de mí, lo exhalo dentro de mí, lo inhalo dentro de mí y en la presencia del Espíritu Santo. Héctor, ¿tú fumabas? ¿Tú fumabas? ¿Tú no fumabas? Ok, quedó bien. Tú sabes que si yo no gano empato y eso es una velocidad increíble. Dice Juan 4:35, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En esa expectativa de que venía el tiempo de la siega, Jesús aprovecha para darle una enseñanza a los discípulos. Dejarles saber que unos siembran y otros cosechan. Otros cosechan de lo que otros siembran. Y en la vida nosotros nos beneficiamos de lo que otros han hecho antes que nosotros. A veces veo esos grandes edificios que se levantan. Veo Brooklyn como ha ido cambiando, el sur del Bronx como era en los años 70, los edificios quemados, la basura por aquí, por allá, las pandillas por acá, mismo el área de Queens. Y veo como todo va, antes de Queens era un cielo, para los que vivíamos en Brooklyn, los que vivían en el Bronx y muchos que vivían en Manhattan, Queens era el cielo. Pero los tiempos van cambiando. Y muchas veces le digo a los que están conmigo, esos edificios no los vieron aquellos que estuvieron antes que nosotros. Pero me recuerdo que muchos edificios que vienen de camino, yo tampoco los podré ver y los podrán ver otros. El Señor dice que a los segadores se les paga un buen salario. Y Él usó eso para hablar de aquellos que vienen a cosechar lo que es la vida eterna. Aquel que otro sembró para que él pueda disfrutar de esa cosecha de la vida eterna. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice la Escritura, salid, oh doncella de Jerusalén, y ved al rey. Este pasaje me recuerda de las vírgenes sabias y prudentes. En resumidas cuentas, eran 10 vírgenes. Las 10 estaban preparadas. Las 10 estaban esperando. Las 10 tenían aceite. A las 10 le dio sueño. La diferencia es que cuando llega el esposo y se escucha ese clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirla. 5 de ellas estaban preparadas, tenían aceite, pero el aceite se les fue consumiendo al igual que a las otras 5. Hasta allí las vírgenes eran todas sabias. Pero a partir de aquel momento se descubre que 5 no eran tan sabias como las otras 5. 5 no solamente tenían sus lámparas llenas de aceite esperando al esposo, se durmieron. Llegó a la 4ª vigilia.
Escuchan la voz que les dice, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero 5 se encuentran con un problema de que no les gustaba ahorrar, no les gustaba guardar, no le echaban nada al puerquito de sus vidas. Y se dan cuenta que no tienen aceite y le piden a las que tienen aceite, denos un poco de su aceite. Y aquellas dicen, no te podemos dar de nuestro aceite porque nos vamos a quedar sin el aceite. Cada cual es responsable de tener ese extra de aceite en sus vidas. Pero ellas deciden irse a la tienda de Don Chuito y se fueron al colmadito de Don Chuito a ver, y cuando están comprando en la bodeguita de Don Rafa y regresan, ya le está dentro y está con las otras 5 y ellas tocan la puerta, Señor, ábrenos. Y desde adentro él le dice, de cierto os digo que no os conozco. Se prepararon, pero no se prepararon con excelencia. Debemos estar preparados en todo momento para cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando se escuche que he aquí el amado viene, cuando suene la trompeta, cuando se escuche la voz como de arcángeles, que como iglesia estemos preparados para el pronto retorno de Cristo a la tierra y cuando seamos llevados ante su presencia. Segundo punto que quiero observar, en ese mismo versículo 11 de manera ilativa, la coronación del amado. Dice, con la corona con que le coronó su madre. Aquí no se está hablando de la corona real, esa corona que ponía el sacerdote en este caso sobre Salomón, la puso con David, ese traspaso, ese legado. Aquí se está hablando de una guirnalda que se ponían sobre la cabeza cuando se hacían unas nupcias, unas bodas, se matrimoniaban y se hacían parte del pacto de Dios en sus vidas. La madre, si es Salomón el personaje que en realidad se menciona aquí, la madre Betsabé. Betsabé, la cual aparece auscultada en el Evangelio de Mateo. Es como si fuera una manera de recordar el pecado que David había cometido unos milenios atrás, o un milenio atrás. Dice en Mateo capítulo 1, versículo 6, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, que fue de parte de David, de David al engendrar a Salomón, que había sido David, había tenido por mujer a la mujer de Urías. El nombre no se da. ¿Por qué se omite el nombre? ¿Por qué se dice que el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías? Es una manera de recordar que aunque el pecado de David fue perdonado en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. David le pide al Padre que le perdone sus pecados, pero todavía se le está recordando al pueblo de Israel que hay pecados que pueden pasar generaciones y la gente los puede recordar. Dejando ver que aunque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, había cometido sus faltas también. Pero hay una corona todavía superior. Una corona que es más de la corona de oro que se le dio al rey Salomón o de la corona nupcial que se le puede dar. Esa es la corona que Cristo le quiere dar a la iglesia. Esa corona que Él quiere de manera figurativa que esté sobre cada uno de los creyentes, porque son varias coronas. Decía la doctora Leoncia Rosado, vamos a necesitar 3 o 4 cabezas para ponernos en cada una de esas cabezas una corona. Es una manera figurativa de hablar de la recompensa de lo que implica la vida eterna. De decir que es una corona de incorrupción, de decir que es una corona de justicia, de decir que es una corona gloriosa, de decir que es una corona de perdón para nuestras vidas. En Filipenses 4:1 declara la Escritura, así que hermanos, amados y deseados, gozo y corona mía, y subraye lo que Pablo está diciendo, que esos creyentes son gozo y corona de Él. Y si son gozo y corona de Él, tienen que ser gozo y corona de nuestro Señor Jesucristo. Estás así firme en el Señor, amados. Nosotros debemos ser esa corona de gozo, esa corona de alegría para nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero también se habla de otra corona, después de gozo, la corona de vida. Y en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Podemos decir que recibiremos una corona que será de gozo y de alegría, una corona que será la corona de la vida eterna para cada una de nuestras vidas. Pero también se habla de la corona de justicia, según de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hemos visto hasta ahora 3 coronas. Una cuarta corona es la corona de gloria, 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando nosotros hicimos profesión de fe, nos transformamos en una corona para nuestro Señor Jesucristo. Cuando entregamos nuestras vidas, es como si lo hubiéramos coronado con nuestras propias vidas. Nos transformamos en esas coronas para poder honrar a ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores. Lo honramos como el Rey de nuestras vidas, como aquel que vino a reinar sobre nuestros corazones. Ya nosotros no éramos más súbditos del mundo, o estábamos gobernados por las tinieblas. Ahora entramos a disfrutar de la luz inaccesible y inmarcesible que Cristo nos podía dar, reconociéndolo como nuestro Señor. Todos nosotros recordamos ese día, o esos días primero de la conversión, cuando hicimos profesión de fe, cuando alguien oró por nosotros, cuando comenzó esa hambre por esta palabra sagrada, cuando nos empezaron a enseñar lo que era el discipulado, cuando nos enseñaban cómo orar. Yo tengo una Biblia Scofield, todavía la guardo, y ayer recuerdo que mi hermano Juan Carlos Sosa sacó una Biblia de casi 30 y pico de años. Yo digo, voy a sacar la Scofield mía y me la voy a traer. Todavía yo guardo esa Biblia de 54 años, todavía guardo esa Biblia y la tengo allí, esa Biblia Scofield, que era lo máximo que había allá para el año 70, tener una Biblia Scofield. Y yo, cuando esa Biblia llegó a mis manos, era de Joe Rosa, que un día lo tendrán aquí. Joe es un excelente predicador de Latinoamérica, al igual que Carlos Ortiz, otro excelente predicador de grandes multitudes, hijo del ministerio de Tim Challen. Y yo recuerdo que yo estaba en un nivel que podía adquirir esa Biblia en esos años. No sé si costaba $10, $15, pero eso era algo, ¿no? Y recuerdo que se la pedía yo prestada la Biblia hasta que me leí todas las notas de C.I. Scofield, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los mapas, todo lo que tenía, la concordancia, todo me lo fui leyendo, porque era el hambre de Dios que empezó a despertarse en mi vida, esa hambre por la palabra, y aquellos que se convierten, esa hambre se despierta en ellos, ese deseo de venir a la iglesia, ese deseo de estar en el culto de oración, ese deseo de escuchar la palabra que se lee, ese deseo de cantarle al Señor, ese deseo de aplaudir con las manos, ese deseo que viene a estar en nuestras vidas. Cuando comenzamos a perder eso, es peligroso. Cuando ya usted quiere inventar algo para no ir al culto, cuando ya usted se cansa de las supuestas rutinas eclesiásticas, cuando ya usted encuentra los sermones demasiado largos y tediosos, cuando ya usted dice, ¿por qué tanto de pie y sentado? Me ponen de pie, me sientan. Pero cuando llegas a tener una experiencia profunda con el Señor Jesucristo, tú desearías que me pongan de pie, que me sienten, que lean la Biblia, que vuelvan y la lean, que prediquen de nuevo, que el culto se extienda, que la presencia se manifieste, que la gloria de Jehová se mueva en este lugar. Y ahora vamos al tercer punto. El casamiento del amado. Versículo 11. Dice, en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Aquí no se está hablando del gozo de ella, se está hablando del gozo de él. De pensar que es importante, según la Nueva Biblia, que ese es el día de alegría para nuestro Señor. Traducción en lenguaje actual, el día más feliz de la vida. Palabra de Dios, cuando el corazón de él pueda saltar de alegría. Es reconocer que Cristo celebra y va a celebrar ese momento glorioso cuando esté con su iglesia. Iglesia, nos estamos preparando para un día estar con el amado.
que un día Cristo venga a buscar su iglesia y ese traje de novia se mantiene, el Espíritu Santo todo el tiempo lo mantiene sin mancha, sin arruga. Nos pide que pongamos de nuestra parte, que cuidemos de ese traje, porque Él quiere encontrar una iglesia hermosa con un traje que no tenga mancha ni arruga. El desposorio antiguamente se realizaba con un desfile nupcial y parte de todo esto era cuando venía un compromiso previo, es decir, que la pareja hacía un compromiso, un engagement, pero ya se consideraban como esposos, de que estaban desposados. José estaba desposada con María, no había completado la segunda fase, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de María y el Espíritu hace sombra sobre María. Viene el proceso de la encarnación. José no podía entender eso, pero luego un ángel le ayudó a entender eso, aún por medio de sueño que lo pudiera comprender. Un hombre de fe que pudo aceptar el plan y el propósito de Dios para su vida. Cosas que a veces en tu vida tú ni yo podemos entender, pero Dios nos ayudará a entenderlas. Decisiones que tenemos que tomar, que no sabemos por qué tomamos estas decisiones, pero Dios un día nos va a mostrar por qué tomamos estas decisiones. Hablaba con mi amigo Carlos Ortiz hace unos días atrás. Carlos me llamó, comenzamos a platicar, vuelvo y le digo, un predicador muy famoso, predica a grandes multitudes. Y me dijo, Quitín, te llamo, murió otro amigo en común. Y comenzamos a conversar del amigo en común. Carlos fue a la escuela bíblica, estudió interno, yo quería ir, yo no calificaba, al igual que otros compañeros míos, según la opinión de los que nos vieron. No vieron en nosotros un potencial de llegar a ser ministros. Entonces tuve que conformarme con venir al Free Entry 429 de Clinton. He contado la historia antes, pero ahí Dios tenía un propósito. Un propósito que yo no lo podía entender en ese momento. Que Dios no me quería en aquella escuela bíblica. Porque me hubiera quedado por Texas, me hubiera quedado por California, me hubiera casado con otra persona, no hubiera estado jamás pastoreando esta iglesia con Rosa en este lugar, no hubiera sido jamás obispo de este concilio, quizás nunca hubiera escrito un libro, jamás lo hubiera conocido ustedes. Dios tenía un plan y tenía un propósito que en aquel momento yo no lo entendía, pero Dios sabía perfectamente lo que quería hacer con mi vida. Y hay cosas que tú y yo a veces no podemos entender, pero Dios sabe lo que quiere hacer con nuestra vida. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Están hablando de ti, iglesia. Están hablando de tu amado, iglesia. Están hablando que va a llegar ese día cuando esa boda se va a realizar, ese encuentro entre tú y el amado. No va a ser con desfiles y muchas cosas, con banquetes, es representando ese encuentro que tú vas a tener con nuestro amado Salvador Jesucristo. Apocalipsis 21:9 se habla de la esposa como la desposada, la comprometida, la esposa del Cordero. Lo mismo que se habla en Mateo, estar desposada y luego estar casada. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, será un día glorioso, un día lleno de esperanza. La contestación que la iglesia ha estado gimiendo a lo largo de los siglos, esperando que Cristo venga y levante a la iglesia. Todos oramos en cada generación que venga en nuestra generación. Es más, decimos que venga ahora mismo. Es más, decimos, ven Señor Jesús. Es más, decimos, Señor, levanta tu iglesia. Es más, nos atrevemos a decir, hoy día 21 de abril, Señor, a las 11:23 con 59 minutos, levanta a la iglesia en este mismo lugar que todos nosotros nos queremos ir al cielo. Es nuestro deseo de encontrarnos con el amado y estar con Él por toda la eternidad. Filipenses 4:1 declara, y Pablo ve al creyente como la gloria y el gozo. Pablo decía de los creyentes, ustedes son mi gloria, ustedes son mi gozo, ustedes son la corona mía. Y de igual manera Cristo tiene que ver a la iglesia. El gozo del corazón de Cristo, iglesia, lo eres tú. La expectativa de Cristo y el deseo de verte un día es a ti, iglesia. Ese es el gozo que tú y yo somos, la felicidad total del Señor cuando nos congregamos para adorar, alabar su nombre y glorificar su nombre. Pero caen sobre nosotros algunos encargos y yo no me ausento ni me separo de los mismos. Tú y yo tenemos que ser fieles a Él. No lo defraudemos.
Seamos fieles a este compromiso que hemos hecho con el amado siempre. Si nos hemos comprometido con Cristo, no rompamos este compromiso. No dejemos que las cosas del mundo nos vayan a distanciar de las cosas que son importantes para Cristo. Aunque vengan las pruebas, ama a Cristo. Aunque las cosas no te salgan bien, ama a Cristo. Aunque la enfermedad toque tu cuerpo, ama a Cristo. Aunque la montaña de problemas venga sobre ti, ama a Cristo. Aunque las tribulaciones te puedan asaltar y te puedan golpear y las dificultades te puedan empujar, ama a Cristo. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en este. Hay que servir en el mundo, hay que ser luz del mundo, hay que ser sal del mundo, hay que testificar en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra vida tiene que ser una vida de cambio y de transformación, que el mundo vea que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero el Padre se complace en que nosotros honremos al Hijo. Dos pasajes son claves y quiero más que parafrasearlo. Primero, en el bautismo. Los cielos se abrieron, apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, un símil. Se puso sobre él la voz del Padre que desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en el cual mi corazón toma complacencia. No solamente estaba el testimonio allí evidente del Espíritu Santo, el testimonio del Hijo que se está bautizando, el testimonio del Padre, sino que allí estaban también esos discípulos dando testimonio de ese bautismo, dando testimonio a la tierra, dando testimonio al cielo. En el monte de la transfiguración, días antes de emprender su caminar y su descenso a Jerusalén, para ser allí crucificado. Allí en el monte de la transfiguración, dice el griego que se metamorfió, se transformó, se cambió, entró en un proceso de metamorfosis, cambia de forma. Y allí dice que apareció Moisés y apareció Elías y conversaban con él. Él tenía cuerpo glorificado. Estaban los tres vestidos de blanco, dejándose ver que Elías estaba vivo, dejándose ver que Moisés está vivo, dejándose ver que Elías fue llevado al cielo y dejándose ver que Moisés tuvo que tener un cuerpo glorificado y tuvo que ser ascendido al cielo en un momento dado que no lo describe claramente la Escritura, porque dice que había una lucha por el cuerpo de Moisés y estaba Satanás luchando por el cuerpo de Moisés, estaba Miguel luchando por el cuerpo de Moisés, pero luego los encontramos y hay dos testigos que dice el Apocalipsis 11 que los días finales van a aparecer sobre la tierra. Y van a aparecer en la gran plateía, ahí donde está el muro de los lamentos, esa es la gran plaza. Y ahí donde los judíos van a orar en ese muro, ahí van a aparecer los dos testigos. Y ahí estará Moisés y estará Elías. Uno representando la ley y el otro representando los profetas. Jesús dijo que Elías habría de venir ante su venida y dijo, ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista. Pero los judíos siguen esperando siempre a Elías. La silla donde circuncidan a los niños se le conoce como la silla de Elías. En la Pascua se da una silla vacía que es la silla de Elías. En su rezo los judíos siempre hablan de la silla de Elías. Un día un profeta llamado Elías del Antiguo Testamento, en la época del Anticristo, vendrá sobre esta tierra y otro profeta llamado Moisés, en la época del Anticristo estará sobre esta tierra, pero la iglesia de Cristo estaremos en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Y allí dijo Pedro, el agentado, el presentado, el de la iniciativa, digo, vamos a hacer aquí 3 pabellones. Yo que he estado muchas veces allí, hay 3 pabellones hoy día. Allí hay un templo principal, en ese templo hay 3 nichos principales. Uno es para Moisés, uno es para Elías y el otro es para Cristo. Hay una pintura que está en el centro donde aparece, está Pedro, está Jacobo y está Juan. Y allí también aparece Moisés y aparece Elías. 3 testigos con 3 testigos siempre, porque en boca de 2 o 3 testigos todo se tenía que confirmar. Pero se escuchó de nuevo la voz del Padre. Los cielos se abrieron cuando él estaba siendo bautizado.
Los cielos se abren cuando se está preparando para llegar a Jerusalén a morir por nuestros pecados y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en el cual mi corazón toma complacencia. Y otras versiones dicen, este es mi Hijo que yo amo en el cual mi corazón se llena de gozo. Y otra versión dice, en el cual mi corazón se llena de alegría. ¿Queremos tener el corazón del Padre alegre? Vamos a alegrar al Hijo. Cuando oramos al Hijo, el Padre recibe las oraciones. Cuando alabamos al Hijo, el Padre se llena de gozo en el cielo. Cuando le damos gloria al Hijo, el Padre se goza porque se está alabando al Hijo. Cada vez que tú le das un aplauso al Hijo, como lo está haciendo ahora, el Padre está recibiendo ese aplauso. Pero ¿qué nos enseña esto? Claramente nos hace pensar en esa expresión que cierra ese versículo, el gozo de su corazón. Esa corona fue importante, esa ceremonia fue importante, pero lo más importante es cuando termina al final hablando el día del gozo de su corazón. Nosotros sabemos, queridos amados, que hay esperanza después de la muerte. Bueno, los amigos del frente de la Mandir dicen que hay esperanza después de la muerte a su manera. Los musulmanes dicen que hay esperanza después de la muerte a su manera. Pero nosotros tenemos el documento más fidedigno que nos dice a nosotros que hay esperanza después de la muerte para aquellos que creen en el Hijo de Dios. Ese día de la muerte será el día de la gran coronación. Ese día que muere o fallece un ser querido. Ese día que sentimos que alguien se ha ido de nosotros. Rosy y yo por muchos años, 4 décadas en este púlpito desde esta iglesia, predicándole a una generación que ha ido cambiando cada 10 años. Muchos ya llevan 30, pero desde que empezamos hemos visto los cambios de la congregación, no solamente la estructura, no solamente nosotros físicamente que hemos ido cambiando, hemos ido visto la mutación, la evolución que ha tenido la congregación y hemos tenido que estar en la cabecera de muchos hermanos en la fe de esta iglesia en el momento del fallecimiento. Recuerdo a Margarita Vázquez, no sé si está por ahí Marlene, Margarita Vázquez. Esa madrugada nos llamaron y Rosy y yo salimos como a eso, creo que las 3 de la mañana, porque ella nos quería ver. Llegamos hasta Manhattan y fuimos allá al hospital, nos dejaron entrar. Y el doctor decía, el médico de cabecera, las enfermeras, que ella podía vivir. Ella puede vivir, nos dijeron, reverendo, ella puede vivir. Anímela que siga luchando. Pero vimos a Margarita Vázquez como toda una general de Dios, que dijo, pastor, yo estoy lista, me quiero ir. Y Rosy y yo le decíamos, hermana Margarita, luche, su familia la necesita, todavía usted puede luchar, dicen que puede haber, no, estoy lista, yo me quiero ir. Aquella cabecera que estuvimos, vimos que ella estaba esperando ese día de gran gozo para su alma y su espíritu. ¿Está Rosa por ahí, Rosa? Rosa, está la hermana Rosa. A Manuel, cuando nos toca con tristeza en el corazón a una persona que habíamos amado y la amamos, un gran ser humano que recibía a todos en la puerta, siempre me tiraba el chistecito y un gran ser humano, algo extraordinario, un amigo de casa. Cuando llega el momento que tenemos que tomar la decisión, esperamos días, ¿verdad, Rosa? Días para tomar la decisión, que le desconectaran todo lo que había que desconectar. Es un momento que no es tan fácil. Nos pusimos de acuerdo hasta que se les conectó, vivió unos días más, ¿correcto? Vivió más días. 2 semanas más. Pero sabíamos que ese gran día del gozo había llegado para él. Recordamos a Anita Quintana. Ani todavía podía comunicarse con el toque de manos y otras cosas. Pero llega el momento que tenemos que tomar la decisión. Esa decisión, estamos ahí, ¿verdad? Nos reunimos todos, los muchachos, estamos todos ahí.
las muchachas comienzan a llorar. Jane, Amy, Josie, todos los muchachos sienten, porque Anita era algo especial, era la matriarca de esta iglesia. Anita era la arregla todo, la resuelve todo, la alegra el pastor que te veo, está como hoy muy serio. Y Anita era Anita. Nos toca hacer esa decisión. Viví un tiempito, unos días más. Pero era en ese momento que nos teníamos que despedir de Annie. Y hacer esa decisión de desconectarle todo. Recuerdo mi amigo José Moreno. Vamos simplemente a orar. Estoy diciendo el Padre Nuestro y el Salmo 23, que no se lo pude decir a Annie porque me prohibió que en su muerte que no dijera el Salmo 23. Eso no lo pude hacer. Y de momento Rosa recuerda que José Moreno regresó, ¿verdad? Y abrió los ojos y me dijo, maestro, el doctor se sorprendió, vivió muchos años más después. Juan Suárez, fuimos a despedirlo. Rosa y yo empezamos a hacer las oraciones, el doctor ya estaba todo, dijo que era cuestión de horas que se iba. Juan Suárez vivió unos años después, regresó. Y aquí en esta iglesia estuvimos velando a nuestro amigo Juan Suárez, un querido amigo de juventud. La muerte, en vez de verse como una degradación, tiene que verse como una graduación. Ese día nos vamos a graduar todos, summa cum laude. Ahí no hay magna cum laude, ahí no hay cum laude, ahí todos nos graduaremos summa cum laude. Ese día vamos a recibir ese diploma de la vida eterna. Alguien dirá, ahí está fulano, ahí está fulana. Está encerrado en ese ataúd y de ahí no se puede salir jamás. No se lo crean. Nuestra alma y espíritu ya habrán sido liberados para siempre, porque simplemente nos hemos mudado de este cuerpo humano, de este cuerpo corruptible, para recibir un cuerpo espiritual y más allá un día recibir un cuerpo glorificado. Pablo esperaba ese día de gran gozo que habla el cantar de los cantares. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8, Pablo comienza hablando en un lenguaje bien hebreo, porque estoy para ser sacrificado. Pablo veía su muerte, más bien su martirio, más bien su decapitación, más bien lo que iba a terminar con sus días de existencia en la tierra como un sacrificio para Dios. La muerte debe verse como un holocausto y un sacrificio para Dios. Dice, el tiempo de mi partida está cercano. Pablo calculó y calculaba, será la otra semana, se llevaron a fulano, a aquel se lo han llevado también, y él sabía que ya su ministerio había llegado hasta el final. Pero Pablo dice, peleado la buena batalla. Pablo no dice peleado la mala batalla. Creo que las batallas son buenas si estamos ganando, las batallas son malas si estamos perdiendo. Para Israel es una buena batalla. Para los palestinos es una mala batalla. O sea, todo depende de quién tiene más. Pablo dice, mi partida está cercana, estoy para ser sacrificado, he peleado la buena batalla. Pero Pablo tiene un mensaje para recordarnos lo que significa ese día de gran gozo cuando dice, he acabado la carrera. Tú y yo hasta que no terminemos esta carrera, hasta que no ganemos esta batalla, Él no nos va a llamar allá. Así que dale la mano al que está cerca de ti y dile gracias que por lo menos puedo respirar un poco, que todavía voy a estar un tiempo acá abajo. Ese es el gran día de gozo. Ustedes vieron a su niña partir, que todavía me imagino que los sentimientos
de pensar en su hijita y algunos que recientemente no han perdido, el cielo ganó. Una mamá, un papá, un hermano, todos nosotros hemos tenido esa experiencia. Pero tenemos esta confianza que ellos pelearon la buena batalla, que ellos acabaron la carrera, que ellos han terminado y han guardado la fe. ¿Y cuál es el resultado? Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia. Pablo está corriendo espiritualmente, porque Pablo quiere que esa corona de la justicia esté con él. Y dice que esa corona en aquel día el Señor juez y justo se la va a dar a él, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan y aman su venida. Pablo sabía que iba a morir, pero Pablo sabía que la venida de Cristo un día habría de ocurrir. Pablo vio ese momento final. Apocalipsis dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia le dice, o Juan le dijo al Señor, amén, sí ven, Señor Jesús. Y esta tiene que ser la esperanza, mis queridos hermanos. Cantar de los Cantares nos lleva a disfrutar una boda. Nos lleva a montarnos en el carruaje con el amado. Nos lleva a ver el día del desposorio, pero también nos recuerda que viene un día de gozo. Si no lo vemos en su venida por su iglesia, lo veremos en nuestra llegada a través de la muerte. Pero un día disfrutaremos con el amado, puestos en pie. Saltate ahí. Digan conmigo, Señor, te doy gracias por esta bendita esperanza de lo que es la vida eterna. Sobre todo, por recordarme que mis amados, aquellos que amé y quise, que no están conmigo, hoy, a causa de la injusticia que le diste, ellos se encuentran en la patria celestial. Están disfrutando ese gran día. Y un día todos juntos vamos a disfrutar esas bodas nupciales. Un día como iglesia estaremos contigo, amado Jesús. Y quiero, Señor, que tú sepas que te amo desde lo más profundo de mi corazón. Te necesito y quiero que siempre me acompañes. El himno decía, grande gozo, no sé, Janes, si lo puedes cantar conmigo, grande gozo hay en mi alma. Vamos a entonar este himno todos juntos. Vamos a cantar, grande gozo hay en mi alma.